Y vamos a leer Éxodo 33, de los versículos 1 al 3. Amén, ¿ya lo tiene? Voy a leer en voz alta y usted puede seguir con su vista. Dice así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Bueno, en el contexto, en un capítulo anterior tenemos la narración de cómo el pueblo de Israel se desesperó porque Moisés había subido al monte de Sinaí para recibir las tablas de la ley. Pero vemos que el pueblo cayó en el pecado de la idolatría y como no veían ni a su líder ni una señal visible de la presencia de Dios, hicieron un becerro de oro y entonces el pueblo cayó en el pecado de la idolatría, porque dice la escritura que comenzaron a beber y a comer y cayeron en el pecado en excesos, en el pecado de la glotonería, en el pecado de la embriaguez y también en unas fiestas sensuales, que era la forma en que las gentes paganas adoraban a los dioses. Y entonces, por causa de ese pecado, Moisés, cuando regresó, se airó contra el pueblo y quebró las tablas de la ley. Y Dios estaba tan airado que le dijo, inclusive le dijo a Moisés: voy a destruir a este pueblo y voy a comenzar una nueva nación contigo. Pero Moisés intercede ante Dios, pero a pesar de eso hubo mortandad, porque los levitas que no habían caído en el pecado de la idolatría se pusieron de parte de Dios y de parte de Moisés, y él les dijo: quien esté conmigo, pues demuestre su lealtad. Y entonces ellos aún ejecutaron a algunos de sus parientes, y a pesar de la intercesión de Moisés, que él estaba a punto diciendo: si es posible, bórrame a mí del nombre del libro de la vida. Era tanto el amor de Moisés por el pueblo de Israel que le está en su intercesión le dice a Dios: si es posible, quítame del libro de la vida. Y Dios le dice: no, los que pecan, ellos son los que tienen que pagar. Y Dios también hizo que cayera una plaga sobre el pueblo de Israel. Y otra forma en la que Dios estaba tan molesto, tan irritado con el pueblo, es que Él anteriormente les había prometido que la presencia de Él iba a ir con ellos. Eso lo encontramos en Éxodo. Si regresamos un poquito atrás, Éxodo capítulo 23, del versículos 20 al 23. Dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo,
del Heveo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Cuando aquí dice, aquí yo envío mi ángel, aparece con A mayúscula. Entonces, cuando habla aquí la Biblia del ángel de Jehová, no se refiere a un simple mensajero como les estaba anunciando en el pasaje que acabamos de leer, sino aquí se está refiriendo a Dios mismo, al Hijo de Dios, que iba guiando al pueblo de Israel. Dios les había prometido, voy a ir con ustedes, pero estamos estudiando acá que era tanto el enojo, la ira de Dios, que les estaba diciendo, yo no voy a subir en medio de ustedes, ya no los voy a guiar, es lo que le está diciendo Dios, porque no les conviene, porque ustedes son un pueblo rebelde, y usa una figura para decirles son un pueblo de dura cerviz, ¿sí? Entonces les está diciendo, más adelante ustedes se van a volver a rebelar contra mí, y yo me voy a airar con ustedes, y los voy otra vez a castigar, es lo que está diciendo Dios. Por eso dice, ya no les conviene a ustedes de que yo vaya con ustedes, porque yo no perdono la rebelión. Pero esto llevó, vamos a avanzar más adelante en el versículo 7, ¿cuál fue la reacción de Moisés? Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Seguimos leyendo en el 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando aquí habla de la Biblia del tabernáculo de reunión, era una tienda que estaba retirada del campamento, ¿sí? Esto estaba simbolizando que la presencia de Dios estaba siendo retirada del pueblo que había pecado, del pueblo que había caído en la idolatría. Y entonces el mismo Moisés estaba abrumado, estaba turbado, porque estaba como en un dilema y decía, ¿qué voy a hacer ahora con este pueblo? Y él estaba así como un poco confundido, y entonces eso hizo que Moisés se metiera en un tiempo a solas con Dios, en un tiempo de oración, para pedir su dirección y para que él manifestara cómo se sentía y qué es lo que esperaba de parte de Dios. Esas peticiones las encontramos a partir del versículo 12. Son específicamente 3 peticiones que Moisés le hace a Dios. Acompáñenme a leer en el versículo 12. Éxodo 33, 12. Estaba ahí en comunión Moisés con Dios y le dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Anteriormente, Dios ya había llamado a Moisés para que dirigiera al pueblo, pero en este momento Moisés no se conformaba con lo que había dicho Dios. He aquí yo envío a mi ángel, ¿sí? Un mensajero que les ayudara. Él no estaba contento con esa palabra que Dios le había dicho, ¿sí? A él y al pueblo. Él quería que Dios mismo fuera delante de él. Por eso en el versículo 14 encontramos la respuesta, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces aquí vemos que Dios le responde afirmativamente y le dice, sí, Moisés, yo voy a ir contigo. Pero Moisés sigue haciendo otra petición en el versículo 15 y dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en el versículo 17 también encontramos la respuesta, dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces, otra vez,
Dios le responde de manera positiva a Moisés, porque él hizo otra petición y Moisés le dijo, no solamente quiero que me acompañes y que me guíes a mí como líder del pueblo de Israel, sino también le había dicho, quiero que andes en medio de tu pueblo. Por eso Dios le dijo, también te voy a conceder esta petición. Pero vemos aquí un hombre que a pesar de que Dios ya le está respondiendo, por eso es el punto que le quiero compartir, que es un hombre que tiene pasión por la gloria de Dios, porque no se conforma con una sola respuesta, ni con que le responda afirmativamente 2 o 3 peticiones, sino él va más allá y hace una petición más todavía. Hasta este momento, Moisés solamente conocía a ese Dios que se le había revelado cuando estaba en la zarza ardiente que no se quemaba y que lo había llamado. Y él dijo, desde aquel tiempo le había dicho, ve porque yo estaré contigo cuando vayas ante Faraón, cuando vayas a libertar al pueblo de Israel. Y también le dijo, Moisés en aquel tiempo le dijo a Dios, pero si me pregunta la gente, ¿quién es el que me envía? Moisés le había dicho, yo les vas a decir, yo soy el que te envía. Entonces, cuando habla de yo soy, solamente se refiere a la autoexistencia de Dios o a la autosuficiencia de Dios. Solamente hasta en este punto Moisés conocía a ese Dios eterno. Pero Moisés quería conocer más de Dios. Por eso en el versículo 18 vemos la súplica que hace Moisés ante Dios. ¿Está conmigo en el versículo 18? Dice, lo podemos leer juntos, dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, ¿sí? Te ruego que me muestres tu gloria, le está diciendo Moisés a Dios. Lo que en sí le está diciendo es, quiero conocerte más. ¿Quién eres tú, Dios? Y entonces veamos si Dios le respondió a esa tercera petición que él estaba haciendo al estar ahí en comunión con él. Dice el 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. 20 dice, y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, vemos que la respuesta de Dios es de manera parcial. No le responde totalmente porque dice solamente vas a ver mis espaldas. ¿Sí? No me vas a ver totalmente porque puedes morir ante mi presencia. Y vamos a ver que aquí, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos conformamos solamente con que Dios nos responda una petición o si no nos responde ya no seguimos en intercesión, ya no seguimos en oración, nos desanimamos fácilmente. Pero aquí vemos que este hombre, Moisés, era un hombre que estaba apasionado por Dios y quería conocerlo más profundamente. Él no se desanimó ante el embate que había tenido al confrontar al pueblo de Israel por causa del pecado de la idolatría. Él buscó más a Dios, en lugar de alejarse de Dios, él se metió más en la presencia de Dios y le está diciendo a Dios, yo quiero verte tal cual eres. Y entonces vemos que le dice, te voy a poner atrás de una piedra. Y solamente la peña simboliza a Cristo. Solamente me vas a ver
de manera parcial. Solamente vas a ver mis espaldas porque no te conviene verme porque vas a morir. En la Escritura tenemos en otros pasajes como hay hombres que tenían un encuentro con Dios, pero decían, cuando estaba ante la presencia de Dios, caí como muerto, como el caso del profeta Isaías. Cuando estaba ante la presencia de Dios, dijo, santo, santo, santo. Y él pudo ver su pecaminosidad delante de Dios, porque dice, yo soy un hombre inmundo de labios, ¿sí? Y caí como muerto. Entonces, cuando el hombre se acerca más a Dios, ante su gloria, ante su luz, es cuando puede ver su pecado. Mientras el hombre está más lejos de Dios, no puede ver su pecado, ¿sí? Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y entonces vamos a ver adelante en el versículo 34, perdón, en el capítulo 34, cómo es que Dios se revela. Sí, aquí tenemos la revelación de la gloria de Dios. En el capítulo 34 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y aquí es donde vemos más en los versículos siguientes la revelación de la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en su ser, en su naturaleza, en su carácter, en sus atributos. ¿Quién es Dios? Y aquí es donde leemos una serie de cualidades donde Él se da a conocer a Moisés. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces lo que vemos es que Dios se revela aquí ya no como de una manera ambigua, como lo había hecho anteriormente, solamente diciéndolo yo soy el que soy, sino aquí declara su nombre, le dice Jehová, Jehová, pero también manifiesta su bondad, porque él había dicho, yo voy a pasar todo mi bien delante de ti, y yo voy a seguir siendo bueno con el pueblo de Israel, yo los voy a seguir sosteniendo, les voy a dar comida, les voy a dar bebida, los voy a guiar, pero también vemos que manifiesta su misericordia, porque Dios estuvo dispuesto a perdonar la rebeldía del pueblo de Israel. Y además de eso, también aquí vemos que Dios manifiesta su santidad. Sí, Él está diciendo, yo no puedo tolerar el pecado, yo no puedo tener por inocente al malvado. Sí, ahora que estamos escuchando las noticias sobre la calamidad, el desastre que hubo en Acapulco, algunos noticiarios decían que los de la Guardia Nacional dicen, ven que la gente está robando, pero no les dicen nada, no los detienen. O también hubo unos casos que dice que los detuvieron, pero después ya los sacaron. Entonces, en un sentido fueron como cómplices de la maldad de estas personas que se aprovecharon de la catástrofe que estaba ocurriendo para sacar ventaja, para buscar un beneficio para ellos. E inclusive la alcaldesa decía,
de allá de Hidalgo, de Acapulco, decía, pues estaba como justificando la acción que cometieron su propia gente. Entonces Dios no es así, Dios no tolera el pecado, Él es santo, ¿sí? Por eso dice, no puedo tener por inocente al que cometió el pecado de la idolatría, pero además de eso también es justo, ¿sí? Por eso dice, yo visito la maldad sobre los hijos de los hijos, ¿sí? Los pecados que cometen los padres tienen muchas veces consecuencias en los hijos, en los nietos y hasta aún en la cuarta generación, dice aquí la escritura. Entonces Dios así se manifestó de esta manera ante Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? En el versículo 8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios se reveló ante Moisés, y entonces la reacción que tuvo Moisés al ver su gloria manifestado en su nombre y en sus atributos es de inclinarse ante ese Dios que no solamente se había manifestado y ya se había dado a conocer a ellos mediante su poder. Cuando estaban recibiendo en la primera ocasión la ley, dice que hubo truenos, hubo relámpagos y se escuchó una voz estruendosa y en toda su majestad se había revelado Dios. Entonces, primero lo había conocido por el poder también, y todo el pueblo ya había conocido a Dios por los milagros, las señales que había hecho en el transcurso del desierto en sus jornadas que habían viajado anteriormente. Pero aquí la gloria de Dios se está manifestando más por la misericordia, ¿sí? Por su gracia, diciendo, este pueblo ya no merece que yo los guíe, que yo vaya delante de ellos, pero por mi misericordia todavía estoy dispuesto a perdonarlos y a guiarlos. Entonces, ante ese Dios misericordioso, ante ese Dios santo, ante ese Dios justo, ante ese Dios bueno, Moisés se inclina y adora, dice. Amén. ¿Cuántos han conocido a Dios a través de esos atributos? Amén. Y seguimos leyendo, dice en el versículo 9, y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces aquí vemos que como Moisés ya había conocido a ese Dios misericordioso, ahora en su intercesión, aunque él no había participado en el pecado de la idolatría, él se está incluyendo, se está identificando con el pueblo. Y en base a esa misericordia que Dios ha mostrado, les dice que los vuelva a tomar. Dice, tómanos por tu heredad y haz lo que habías prometido con tu pueblo, de que seremos tu especial tesoro. ¿Sí? Entonces, de esa manera, y Dios le vuelve a confirmar y le dice que va a ratificar el pacto con ellos y que va a seguir mostrando sus milagros, sus maravillas. Por eso lo vemos en el versículo 27, Éxodo 34, versículo 27 en adelante. Aquí encontramos la manifestación de la gloria de Dios. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés,
y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces vemos que aquí otra vez pasó Moisés otros 40 días y 40 noches para ratificar el pacto. Y tanto fue su comunión con Dios que su rostro resplandecía, dice. ¿Sí? Y estaba el pueblo, dice que hasta tenía temor. Dice, no nos vamos a acercar a Moisés, no sea que otra vez nos pueda castigar Dios. Pero no era eso, sino era el impacto de la gloria de Dios. El rostro resplandeciente era porque había estado 40 días y 40 noches hablando con Dios y recibiendo la ley. Por eso esto se le conoce como la manifestación de la gloria de la ley, pero era temporal. Por eso Moisés se ponía un velo, para que el pueblo no viera que ese brillo se iba desvaneciendo. Esto lo encontramos aquí en 2 de Corintios, acompáñeme. 2 de Corintios, capítulo 3. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede usted decir un gloria a Dios? Amén. 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios 3, versículo 12. Aquí nos está hablando del nuevo pacto, nos está hablando de la comparación entre la ley y el evangelio. ¿Sí? La ley traía condenación, la ley traía muerte, porque el ser humano cuando se examina a la luz de los 10 mandamientos, pues es condenado, ¿sí? Porque puede ver su pecaminosidad, ¿sí? Nadie se puede justificar por las obras de la ley. Y dice en el versículo 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está hablando de que las personas, aquí lo está aplicando a los judíos, pero también para todos los creyentes, cuando nos convertimos, podemos ser justificados, pero también podemos ser libertados del pecado. Y también podemos ser transformados, lo que se le conoce como la santificación, de una manera progresiva. ¿Sí? Es decir, la gloria de la ley se pereció en aquel tiempo, en aquella dispensación, pero ahora que estamos en el tiempo de la gracia, en el evangelio, la gloria de Dios va en aumento. Amén. Entonces, Dios se manifestó de esa manera en aquel tiempo a Moisés, en el tiempo de la ley, pero el resplandor de la gloria de Dios en los postreros tiempos se manifestó a través de la persona de Jesús. Jesucristo mismo también manifestó a Dios. Él se atrevió a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús manifestó también esos atributos de el nombre de Dios, de que hablan de su ser, pero también de su carácter. Jesús manifestó la bondad de Dios,
le decían maestro bueno. Y también Jesús manifestó la misericordia de Dios cuando hizo milagros. ¿Sí? Le decían a los hijos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Jesús en su misericordia también sanaba a los enfermos, pero también manifestó la justicia y la santidad de Dios. Pero ahora también esa gloria, esa misma gloria que tiene Dios, la misma gloria que tiene Jesucristo, quiere que lo tenga su iglesia, los creyentes. Por eso es lo que está diciendo en el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que podemos nosotros ahora manifestar la gloria del Señor? ¿O cómo podemos ver la gloria de Dios? Ya no la vemos como en aquel tiempo, manifestado por la proclamación del nombre de Dios y sus atributos, ni tampoco lo vemos por la nube, que era un símbolo de la presencia de Dios, sino ahora lo vemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también podemos ver su gloria en su palabra. Cuando vemos la palabra de Dios, podemos conocer al Hijo de Dios y podemos saber quién es y cómo es. Pero también al verlo nosotros, dice aquí la Escritura que somos transformados, dice, de gloria en gloria. ¿Sí? Es decir, el creyente, el cristiano, se va continuamente transformando. ¿Sí? Primeramente en su manera de pensar. ¿Sí? En un momento inicial cuando nos convertimos, en el nacimiento de nuevo, el espíritu otra vez tiene vida porque estaba en la muerte espiritual, pero el alma tiene que pasar por un proceso de renovación constante y progresiva. No es de manera instantánea como cuando nacimos de nuevo, como cuando experimentamos la regeneración. La santificación o la transformación de la que está hablando aquí, que es de gloria en gloria, se da de manera paulatina, es poco a poco. ¿Y cómo es que se da esa transformación? Cada vez que nosotros estudiamos y meditamos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene ahí las herramientas para poder aplicar esa palabra en la cual meditamos para irnos transformando, para irnos santificando poco a poco. Amén, hermanos. Y de esa manera, pues vamos a ir siendo conformados a la imagen de Dios, a la imagen del Hijo de Dios, en cuanto a su moralidad, en cuanto a los atributos de la justicia, de la santidad, de la bondad, de la misericordia. ¿Sí? Es decir, manifestando el carácter de Dios en el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, de esa manera se va manifestando en el carácter del cristiano, en el carácter del creyente. Cuando el creyente o el cristiano actúa de manera bondadosa, cuando actúa de manera misericordiosa o actúa de manera santa o de manera justa, es cuando está manifestando la gloria de Dios. Amén. Está mostrando que es hijo de Dios. Por eso dice que se va conformando a la imagen. Quiere decir que va pareciéndose más, cada vez más a Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a orar para que Dios siga haciendo esa obra de su gracia en cada corazón, en cada vida, en cada matrimonio, en cada familia. Amén. Oh Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios, en tu palabra es que podemos ver tu gloria, Señor, y podemos ser transformados porque podemos ver al Hijo de Dios, podemos ver a Jesús. Oh Dios, oramos que tu Espíritu Santo siga haciendo esa buena obra que ha comenzado, Señor, en el corazón de cada creyente,
desde el momento en que fue convertido y que ha sido justificado, ha experimentado la liberación, pero también tú quieres, Señor, que seamos transformados, es decir, siendo santificados cada día más por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, bendito Dios. Amén.